La semana pasada la compañera Mariel Reyes estuvo en el Hospital Francisco Moscoso Puello contando el drama del alto volumen de casos de emergencia que llega a ese centro de salud, donde se hacía gráfico que hay en un momento 10 o 12 ambulancias esperando turno para que los pacientes que llegan dentro del sistema 911 sean atendidos en ese centro. Tenemos con nosotros al doctor Zenén Cava, precisamente emergencista en ese hospital, para que nos cuente un poco qué es lo que pasa, cuál es el volumen de gente que se atiende en esa emergencia y por qué todas esas ambulancias del 911 se acumulan en ese centro. Bueno, buenos días a todos los oyentes, verdaderamente honrado de compartir con ustedes este espacio. Lo que acontece es lo siguiente, como la población sabe, aproximadamente 126 hospitales, la enorme mayoría del Distrito Nacional están intervenidos. Algunos, como en el caso del Hospital Luis C. Aybar, cerrado, prácticamente en toda su totalidad. Eso ha producido un congestionamiento en los hospitales que aún se mantienen dando servicios. A eso unimos la presencia de los servicios del 911, recogiendo pacientes, muchas veces hasta en la calle, pacientes que nosotros le llamamos en la jerigonza médica sociópatas, porque de hecho no son enfermos por serlo, sino personas con problemas sociales, mentales, epilépticos. Sí, que verdaderamente son un bochorno para una sociedad que no le da respuesta a eso. Bueno, pues los recogen y lo tiran allá para que lo bañen, pero ocupan camas. Entonces van y, para decirlo en un tema verdaderamente coloquial, los hondean en el hospital a su suerte y verdad. Vemos las ambulancias haciendo verdaderas procesiones antes de llegar y tirarlo en el hospital sin poderles decir que no. Prácticamente hemos tenido luchas campales con los choferes. Bueno, es que es difícil, Zenén, que un paciente que llegue a una emergencia le digan que no, cuando hemos tenido casos ya que son paradigmáticos de rechazo. Cuando tú decías ahorita 126 hospitales intervenidos, en el Distrito Nacional está cerrado el Luis Eduardo Aybar. Está cerrado Luis Eduardo. ¿Y cuál otro hospital? Las maternidades están intervenidas con áreas cerradas, importantes. El Villini tiene todavía no, ese Villini que se inauguró hace unos cuantos años, jamás volvió a tener todas sus áreas como la tuvo en un principio, tiene limitaciones. Solamente el Moscoso Puello se mantiene precariamente con una muy baja capacidad resolutiva atendiendo estos casos. Y digo baja capacidad resolutiva porque todo el grosor de los pacientes de la Aybar cogieron para allá. Ok, doctor, ¿qué determina el orden de la importancia en la atención del servicio? Cuando llegan esa ambulancia, que generalmente llegan también con una camioneta de la policía, también con una unidad de motor de 2 paramédicos que dan la asistencia, llegan 3 o 4 unidades al mismo tiempo. ¿Qué determina que el médico que está en la emergencia o el que asigna los servicios diga cuál va primero, cuál va después? Tiene que salir al patio, levantar la compuerta de la ambulancia. Hay un servicio que se ha establecido hace unos años en el hospital que establece un orden de prioridades. En el argot médico se le llama triaje, es decir, se establece un orden de gravedad. Obviamente a veces son tantos los graves. El que tiene la vía aérea ocupada. Exacto, el que tiene la presión baja, el que llega en choque, el que llega herido, el que llega politraumatizado. Son casos que ameritan una intervención urgente, rápida. Porque el tiempo en ello es crucial para salvarle la vida. Entonces, hay un equipo establecido por médicos emergenciólogos, ellos tienen bajo su tutela residentes de cirugía, medicina interna y medicina familiar, que son los primeros que se encargan de dar la cara con el paciente. Tú decías ahorita que todo el paciente del Aybar, o sea, que era el otro hospital, inmensa mayoría del Morgan. Del viejo Morgan, ¿no? Va para allá. Con el Morgan cerrado, y por lógica, el paciente pobre que iba al Morgan sube el Albertoma y coge para el Moscoso Puello. ¿Cuánto aumentó el presupuesto del Moscoso Puello? En un principio, el hospital recibe cerca de 6 millones. ¿Mensuales? Sí, se lo cortan, se lo mutilan, a veces no se lo mandan en un mes, pero son cerca de 6 millones mensuales.
alrededor de unos 72 millones de pesos al año que no llegan, porque los 3 últimos meses se hacen los locos y no llegan. Cuando comenzó a llegar la cantidad del Morgan, porque estamos hablando que eso subió en más de un 300%, porque comenzaron a llegar hasta embarazadas en un hospital que ni siquiera tuvimos nunca preparado para suplir ese tipo de servicios. Y el ministerio comenzó a enviar adicional 2.5 millones. Pero, vaya coincidencia, llega el mes de abril, pórtico de la campaña, no volvieron a mandar el dinero hasta el sol de hoy. ¿Cómo vuelve echa para atrás? Cuando comenzó a llegar ese ejército de pacientes desde el hospital Luis Aybar, que desbordó totalmente el hospital, el ministerio, tratando de compensar algo, porque a la Aybar le mandan un presupuesto similar de 6 a 7 millones, algo más que a nosotros. Eran 2 hospitales más o menos del mismo nivel. Sí. Entonces, nos comenzaron a mandarnos los 7 millones de la Aybar, 2.5 millones. Pero cuando llegue el mes de abril, en la campaña electoral, más nunca lo volvieron a mandar hasta el sol de hoy. Más nunca volvió a llegar dinero. ¿Y qué tenemos? Un hospital trabajando con una precariedad sin precedentes. Yo tengo el hospital, voy para 24 años y nunca había visto semejante crisis hospitalaria. ¿Y los médicos que trabajaban en el Morgan, entonces, qué servicio están haciendo? ¿Se sumaron lo han esparcido por toda la geografía. Hay en el Villinis, hay en el Hospital Moscoso Puello, muchos de ellos, una buena cantidad de los que estaban en ginecología obstetricia, los residentes están allá, una buena parte de ellos. Se ha hecho eso con ellos. En muchos hospitales lo han distribuido. Cuando llegan esos fines de semana, de viernes a domingo, que es fin de mes o mitad de la quincena, que la gente cobra en esos barrios de la parte norte, media capital, ¿qué sucede en una emergencia de ese hospital? Eso es el apocalipsis. Eso es dantesco. Yo creo que yo no tengo palabras. Eso hay que verlo para poder tener una opinión lo más tangible posible. Es increíble. Todas las camas ocupadas. Ya de viernes a sábado prácticamente se llenan todas, pacientes en sillas, pacientes en el piso. ¿Cuánta cama tiene la emergencia del Mocoso Puello? Ahora mismo no te tengo el dato, porque en días pasados la intervenimos y a veces tiene menos, a veces tiene más. Un promedio, 10 camas. Debe de tener algo más, debe tener cerca de 14 camas. Pero son poquitas. Ustedes van en este momento y van a encontrar gente en sillas y en bancos, con sueros y cosas de esas. Y la seguridad de esos médicos que están en la emergencia cuando llegan... Precaria. Aparte, independientemente de la contaminación, de los riesgos de atender a una persona que llega con herida de arma blanca del barrio, un motoconcho sentado en el medio y un grupo detrás persiguiendo para ultimar lo que faltó del barrio. Todos los meses, no pasa un mes sin que no se suscite una agresión a uno o a una de nuestros compañeros y compañeras. Pecosadas, puñaladas. Se pone la denuncia, hacemos piquete frente al destacamento de por ahí, del Luperón, pero mandan guardia 2 o 3 días después, se van extinguiendo. A veces se hacen tan canchanchanes del bandidaje que viene al frente que tú dices, pero ¿y qué? Se esconden, tú no lo encuentras por ningún lado de a 10 horas de la noche. Miren, eso es terrible, eso es campo de guerra. Yo acudí a atender algunas emergencias, como intensivista que soy. Una noche saliendo del hospital, al frente, no que del Capotillo, me metieron una pedrada, así que se anotaron el vidrio de atrás, que si me da, o yo estuviera en silla de rueda descerebrado, o estuviera en el cementerio, para robarme, pero una pedrada. Y al doctor Manuel Quiñones, una vez iba, que es el subdirector, por la Quinto Centenario, hacia el hospital. Y eso estaba oscurísimo. Como un blog le tiraron de arriba de uno de esos elevados. De un peatonal de eso. Sería bueno, nena, a propósito porque hicimos el trabajo de las ambulancias y yo que no soy médico, yo no tengo idea de cómo es el flujo de una emergencia. Pero lo que le dijeron a la compañera Mariel Reyes es que en promedio el hospital recibe entre 60 y 70 ambulancias. Si uno divide 60 ambulancias en 12 horas, en promedio, son 5 ambulancias por hora.
si a uno le suma las 5 ambulancias que llegan, más la gente que no va en ambulancia, los que van a pie, los que llevan en carro y los que llevan en motoconcho, ¿qué promedio de gente puede estar llegando por la vía de la emergencia, no por la vía de la consulta ordinaria al hospital? Alrededor de 300 personas por día. Por día. Y creo que me estoy quedando corto. Antes eran 100. Estamos en los 300, 300 y pico. ¿Cuántos médicos trabajan ahí en los turnos que hay? Siempre hay una emergencióloga que la tenemos ahí y a ella la acompañan un equipo de 4 a 5 internistas, un número similar de cirujanos, tenemos los internos. Debe haber un equipo en emergencia cercano entre 15 y 20 personas. ¿Cuál es la naturaleza proporcional de los pacientes que va a la emergencia? En términos económicos, de clases sociales baja y de clase media baja en sentido general. Y acuden de todas las edades, sobre todo de los sectores del frente, sí. Muchos jóvenes apuñalados, siempre producto de atracos, violencia, a fin de cuentas, violencia. Y las enfermedades consabidas que nos impactan, leptospirosis, una enorme cantidad de enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, infartos, cosas de esas. Doctor, dentro de esos pacientes que reciben la atención de la emergencia en el hospital, ¿qué porcentaje pudiésemos suponer que termina perdiendo la vida por no poder costear lo que significan los gastos de los medicamentos, de antibióticos, de atención recurrente para darle seguimiento a lo que sucedió, si recuperan en parte la salud o si muchos de ellos quedan ya con mutilocinas permanentes? Mire, yo le voy a decir algo, en cuidados intensivos, yo me atrevo a calcular, y ojalá no quisiera ser tremendista, pero se lo digo con toda honestidad. Yo creo que más del 80% de las personas que se nos mueren en intensivos se mueren por su condición de pobreza. Por su condición de pobreza. Que en otros centros más sofisticados, más avanzados, con recursos, no se morirían. Allá tuvimos, por ejemplo, excúseme Altagracia, allá tuvimos en tiempo pasado un paciente que, no sé si fue que broncoaspiró. Oye, no había el antibiótico más elemental para tratar, un metronidazol, que son baratos. No había, para una leptospira que se nos murió un muchacho joven de estos campos aledaños. Óigame, no había cetriazona, que es como si fuera la amoxicilina o la ampicilina de antes. Eso hacen como 2 meses, como 1 mes y pico. En fin, se mueren por un problema económico. Porque no es solamente el paciente ahí acostado requiriendo, es que el familiar que viene tiene que dejar su trabajo, donde él trabajaba. A lo mejor ese señor es cabeza de familia y tiene que venir a ver a su hijo. Y tiene que desprenderse de su carretilla, de su triciclo, de su puesto de venta en un país de economía informal. Y entonces lo que llega a su casa es poco. Y eso también redunda en que no tiene mucho para sortear. No hay cosas que empeñar tampoco. El calvario del que está pero estamos hablando de que es el cuidado intensivo del hospital más grande de la capital, ¿verdad? En estos momentos. En este momento ese es el hospital más grande de la capital. En el hospital, en la unidad de cuidados intensivos del hospital más grande de la capital, no hay un medicamento básico. Sí, no hay un medicamento básico, lo digo con toda propiedad. Y le fecho y le puedo citar a las autoridades cuando lo quieran los nombres de los pacientes y los días en que fallecieron, que no habían esos antibióticos, ni lo hay. Esos son los medicamentos. Ahora no lo hay. Medicamentos baratos. Sí, pero cuando faltan 2 pintas de sangre para una cirugía no, que es impostergable. eso es terrible. Miren, señores, cuando falta sangre para una gente pobre, ese es el drama más grande que puede haber. Eso pasó el fin de semana con un muchacho que apuñalearon en un atraco. Los familiares pobres de solemnidad, de por ahí del 70 del Caliche. Yo lo conozco porque me llamaron, de Cristo Rey. Comenzar a correr para la Cruz Roja a ver si la tipificación es No, pero es que en la Cruz Roja solamente la bolsa donde cuesta dinero. Sí. Y yo no sé cómo en estos momentos se está sorteando esa situación, pero antes la vendían a 4,000 pesos la bolsa, o a 800, no recuerdo a cuánto. Que eso es oneroso para una gente pobre. Sí. El caso del joven apuñaleado de estos días. Murió ayer en la madrugada.
Murió pues no tenía. Una hipovolemia. Yo la encontré con la presión baja. En la unidad nada más hay un medicamento que le dicen dopamina, no hay otros recursos de lo que yo podía usufructuar en otros intensivos privados. Y se murió. Y uno así, de brazos cruzados, mirando impotente este carrusel de muerte. ¿Cuáles son los recursos mínimos que se necesitarían para que una unidad de cuidado intensivo del hospital que recibe más emergencia en la capital funcione? Nosotros tenemos cerca de 5 camas. Debe haber una cama por cada 15 a 20 camas que tenga el hospital. Primero debe ser una unidad mucho más grande. Y debe de hacerse una estadística. Son camas ocupadas perennemente. Perennemente. Se quita uno, se le pasa un suapecito con detergente y cloro y fuápete otro para arriba de la cama. Ahí no hay espacio para que una cama esté holgada un día. No. Eso es cuestión de minutos. Entonces nosotros estimamos que 7 pacientes por semanas, por 7 días, por 4, 7 por 4 son 28. Cada paciente consume en una unidad intensiva sin honorario médico. Estamos hablando de un intensivo moderado, ¿no? Un intensivo tipo Sedimac, alrededor de 35,000 pesos ¿Diario? Por día. Sí, porque las unidades intensivas son sofisticadas. Sí, claro. Tú necesitas tener aire acondicionado, porque es un paciente acotado en una cama de plástico. Eco, desfibrilador, todo sí, eso. de todo, fármacos costosos, porque no es como el paciente que está en una sala que le pueden llevar un papel de baño, algo. Aquí hay que usar muchos detergentes antisépticos, porque las bacterias que están ahí adentro no se parecen a las de afuera tampoco. Son bacterias con una alta, con un alto poder y resistentes porque están en contacto con otros antibióticos. Se necesita monitorización, aparatos, oxígeno permanente prácticamente para todos los pacientes. En fin, una unidad intensiva es onerosa. ¿Y el riesgo de contaminación de enfermedad del médico? Altísimo, es muy alto. Allá lo tenemos. Semanalmente cae uno o dos de los médicos residentes. ¿Con qué? Con gripe, con enfermedades que tú sabes que la tomaron en el medio. Los hemos tenido con dengue, con hepatitis, con todo lo que llevan los pacientes. A pesar de que allá se hace algún esfuerzo por un equipo de epidemiología, pero no es suficiente. Yo quiero hablar de las necesidades de la unidad de cuidado intensivo, porque sucede que parece que ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en el Distrito Nacional, que la cantidad de camas de pacientes intensivos, a pesar de que está asociado al número de camas de los hospitales, es insuficiente. Muy insuficiente. Hay que ver la cabalgata que se arman los fines de semana en la noche, gente que viene, porque ahora que se está conociendo las unidades intensivas en el país, ¿quiénes tienen unidades intensivas? Bueno, las provincias más o menos grandes, Santiago, Santo Domingo, San Pedro, creo que tiene una, La Romana tiene una buena unidad de cuidado intensivo. En el sur no sé si hay, después de San Cristóbal, que funciona y no funciona, la cierran, la abren. Entonces, la gente viene donde encuentra un nivel de resolución promedio a su problema. La gente arranca para la capital. En una camioneta. Y lo que le pasó, me retrotraigo al mes de marzo, cuando falleció Claudio Camaño, eso que le aconteció al héroe nacional, le pasa a la gente a diario, que viene de Baní, se van a la plaza, no hay cama, o no sé si está ocurriendo ahora, porque sería muy aventurado de mi parte decirlo, que van a ver a la emergencia, aprecian la capacidad resolutiva monetaria del paciente y si no, no le abren espacio. Eso pasa en la plaza, en Sedimay, pasa en todos los sitios. Y esa gente tiene que estar dando vuelta en todo el perímetro capitalino, de hospital en hospital, como si fuera una romería. Sí. Yendo de eso es, óigame, eso es terrible. Ojalá nos pongamos a un día a hacer un estudio, Altagracia, tú que eres tan acuciosa, de lo que acontece un fin de semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana, en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes que llegan con criterio para ser admitidos en cuidado intensivo y tienen que iniciar toda un recorrido verdaderamente difícil por toda la capital sin encontrar. Muchas veces se mueren hasta en el trayecto. El uso del teléfono. Severino dice que una norma, lo que pasa es que la gente ha aprendido a aceptar la muerte como normal. Tú le preguntas a la gente, ¿de qué se murió? En el camino se murió, y salió grave y se murió. Ya esa es una causa de muerte. Sí.
Severino tiene unos estudios, Fulgencio Severino, que da datos de eso. Y cómo la gente reacciona, no dice se murió por las precariedades y la ineficiencia de un sistema malo. Se murió en el camino. Lo asumen como parte del diario vivir. No, además, las llamadas por teléfono. Tú conoces a alguien en la emergencia, tú conoces a alguien en tal Las hospital. relaciones primarias. Tú Sí, tienes que la gente contacto allá. establece. Exactamente. Así es. Si no lo tiene, es difícil. Senen, el preacuerdo al que llegó el Ministerio de Salud con el Colegio Médico, se estableció la jubilación de una cantidad de profesionales. 1.700 médicos. Eso ha generado una serie de situaciones porque al parecer los parámetros que se tomaron para las jubilaciones no tomaron en cuenta situaciones adentro de los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Dicen que hay hospitales que virtualmente han desmantelado unidades. Sí, servicio completo. Y que médicos que no estaban en edad de jubilación están para jubilarse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se adoptó eso? Mire, ustedes hablaban ahorita, lo que acontece a nivel nacional es sistémico. Por eso es que yo digo que este gobierno tiene una respuesta similar para todos los conflictos y son mediáticas. En esos días el Colegio Médico, que ha hecho resistencia y se opuso a los acuerdos que firmó un grupo de pseudo dirigentes, el Colegio Médico concomitantemente con otras agrupaciones de enfermeras prosiguió la lucha. En ese día del llamado, ese día en que se produjo la emisión del decreto, había un llamado a huelga. Parece que para quitarle efecto se tiró se adelantó mucho mal cocido, sin acabar, sin discusiones, pautarse debidamente. Se tiró este decreto. Porque la pidió dársela y al que no lo pidió, que tú creas, porque déjenme decirle, hay mucha gente que ni siquiera la pidieron. Sí, y otras personas que la pidieron, que han ido al colegio médico, inclusive que ya han estado jubilados, pero que no le ha estado saliendo, no le salió. Mire, en el Gautier, cirugía plástica, neumología, el doctor Amaury Rancier. En el Mocoso Puello, Rosa Marta Borges, que la había pedido del Gautier, pero no del Mocoso Puello. El departamento de gastro desmantelado totalmente. Nos quedamos sin gastro. Rayo X desmantelado. En fin, esto es una verdadera locura, es un caos. Tan así es que le han pedido a muchos que se queden cuando el decreto es para aplicarse en forma, inmediatamente se produce el decreto, se aplica, pero nada más. Es el mencionado bajadero. ¿Y cómo se hizo cómo se listó, cómo me van a decir a mí que un hospital como el Mocoso Puello, que recibe 60 o 70 ambulancias al día, desmantelaron el departamento de Rayo X? Así, gastro, también, anestesia, la jefa y la coordinadora de la residencia, la jefa de enseñanza, se fue todo el mundo. ¿Y quién va a enseñar? No, ahora hay un caos. Pero también a la directora, y le dicen que de ese 3 meses. Un hospital virtualmente hasta sin director. Entonces, obviamente, eso te dice que esto fue para golpear al colegio médico. Y hay una teoría que yo he leído sobre ella, y no sé si tú Altagracia, que se llama la teoría del caos. Sí, se llama teoría del caos. Ellos la están aplicando aquí, porque es lo mismo que los norteamericanos han hecho en Libia, en Irak, todos esos paísitos del Magreb. Del bombardeo. Exacto, que se cree un caos de ingobernabilidad, porque alguien se beneficia de pero eso. La teoría del caos, que genera beneficio, no se puede aplicar a un sistema de salud, porque es que un sistema de salud genera un caos que tiene un costo muy alto. Para la población. Claro. Pero a ellos pero por Dios, Altagracia, cuando yo le enseño, si usted me lo permite, te enseñar unas estadísticas, yo les voy a decir si a ellos les importa la salud. Porque yo creo, déjeme decirle, cuando uno lee el decreto, dice que las personas van a recibir su emolumento de 1 a 3 meses, y yo estoy casi seguro que en 3 meses no le van a pagar. Pero nosotros estamos viendo a los residentes ahí que no le han pagado de hace 3 meses. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Pero ¿a dónde va a ir a parar este dinero de 6.000 personas que fueron pensionadas? Fueron 6.000. El decreto incluyó casi 7.000, 6.000 y pico. Nosotros hemos pensado
que quién les asegura esas 6.000 que le van a pagar estos 3 meses de tránsito, porque hasta es un caos, y ustedes vieron cómo lo tiraron afuera, una falta de respeto a la dignidad del ser humano, personas mayores allá en Hacienda, tiradas ahí, como decía mi mamá, al tetero del sol. Doctor, no solamente desde el punto de vista de la formación humana y académica y profesional, la solidaridad humana con los pacientes, sino desde el punto de vista de la permanencia del gremio, del colegio, de qué manera intentan o se intentó debilitar la estructura propiamente, porque los médicos de tantos años de ejercicio tienen una mística de cohesión y de solidaridad que no tienen muchachos jóvenes posiblemente. Así es, así es. Mire, realmente había una gran cantidad de médicos en etapas de pensión. No sé si eso era que usted se Claro, refiere. eso es obvio. Lo que pasa es que nadie quería pensionarse con 17.000 pesos ni 14.000. La inmensa mayoría de los médicos, la gran mayoría, yo hice un estudio de eso cuando fui presidente, están entre 7 y 8.000 pesos. De pensión. Yo quisiera que me diga la población para qué dan 7 a 8.000 pesos en estos momentos, cuando solamente de fármacos para personas impactadas por enfermedades serias se le va una cantidad mucho más enorme. ¿Y los pensionados saben qué es eso, lo que van a recibir? No, ahora se les pensionó con el 100%. Okay. Supuestamente se lo van a dar. Ya las cosas cambiaron, pero fue producto de esa lucha. Sí. Fue producto de esa lucha. Lo que estamos hablando es de este caos que se ha armado. El Colegio Médico está insistiendo para que rápidamente se hagan concursos médicos y se abandone la práctica odiosa de estar nombrando gente por clientelismo político, porque lo están nombrando con salarios miserables, lo presionan. Es decir, nosotros estamos llamando a que rápidamente el gobierno convoque concursos para todas las plazas que fueron suprimidas, porque hay muchísimo, mira, aquí hay una tasa de desempleo entre los médicos que debe de rondar entre el 20 y el 30%. Es decir, las universidades tienen alrededor de 32.000 estudiantes de medicina en este momento, con un mercado que tú lo ves cada vez más difícil, tanto a nivel privado como a nivel público. Pero hay una parte de esos profesionales que no van a ejercer en República Dominicana, se van. Pero aún así, Aquí hay dos universidades que son la USA y UNIBE que están formando médicos para el exterior. Pero también el mercado exterior se está poniendo difícil. Yo hablo con los compañeros de España, en Estados Unidos muy exigente, en América del Sur ni se diga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1.500 a 2.000 médicos por año. ¿Dónde lo vamos a insertar? Pasan a este ejército de desempleados que los estados lo usan para romper huelga o para cualquier cosa. Doctor, ya por último, posiblemente, doña Altagracia, y tiene otra pregunta. Cuando se le dé apertura a la ciudad sanitaria, donde está Belmorgan, ¿va a quedar resuelto el problema de la gente pobre de la capital? Yo soy pesimista, porque a la luz del decreto 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, los centros se descentralizaron. Van a pasar a ser especie de empresa autónoma. Y sucede que en un país donde el promedio de cama ha disminuido con toda la destrucción de estos hospitales, era alrededor de 3 camas por cada 1.000 habitantes. Estábamos dentro del promedio de América Latina. ¿Qué va a pasar ahora? Con la nueva ley prácticamente los servicios se han privatizado. Cuando se habla de autogestión, que no está, si tú me permites, Altagracia, yo le voy a enseñar a ustedes lo que es la autogestión durante esta gráfica que gentilmente me cedió el profesor Rijo Presbot. Miren, para que ustedes vean lo que es la famosa autogestión, es decir, que los hospitales se autogestionen, que es una burda mentira, sí. Miren arriba, el Hospital Marcelino Vélez recibe 555 millones de pesos. ¿Al año? Al año. El hospital más grande del país es el Cabral Ibáez. ¿Saben cuánto recibe de 110 a 120? O sea que el Marcelino Vélez... Del Estado recibe 555, sin contar lo que le entre, porque hay todo el que pone un pie tiene que ser asegurado o pagar como privado. El Hospital Ney Arialora, 411 millones. El Hospital Hugo Mendoza, 308. Y el Vinicio Calvente, 301. Menciono estos 4 porque si usted lo suma, eso le da mucho más dinero que lo que se destina a todo el país, que son 1.179 millones. Entonces la autogestión es una financiación eso es una privilegiada. farsa, porque los hospitales que siempre han recibido mucho dinero lo van a seguir recibiendo, y hospitales como el Mocoso Puello lo van a dejar
a su libre albedrío. Como decía Adamo, ¿no? ¿Verdad? No, En no, dame la bandolera. diferencia del Cabral Ibáez. Pásame el Cabral Ibáez. Aquí no está el Cabral Ibáez, están los autos, Los autogestionados. Sí, arriba. Pero el Cabral Ibáez es el hospital más grande de este Del país, 110 millones de pesos recibe, de acuerdo, hasta donde yo sé, el último presupuesto, que fue el que yo 110 manejé. millones. Más 20 que recibe por el SENASA, diríamos 120 a 130 millones. 10 millones de pesos al mes. Exacto. Y el Marcelino Vélez Santana. 555. Oh. ¿De qué autogestión me vienen a hablar? Eso es privatización. Eso es privatización. Eso significa lo que se decía en un momento. Te escuché decir No, en un momento. eso es crear una casta No, privilegiada. se le da al que más tiene. Es decir, ¿a quiénes se le ayuda en este país? A los que más tienen. No, eso igual que... Resuelven problemas a los grupos empresariales, porque detrás de todos esos hospitales existen patronatos. Patronatos donde siempre, nunca falta un banquero, ¿eh? No sé por qué, y me excusan. No es lo mismo que el Mocoso Puello, que somos los mismos médicos, y son hospitales para pobres. Cuando usted entra a la Plaza de la Salud, al Vinicio Calvente, usted se da cuenta de la diferencia. En el Mocoso Puello usted se vapea con agua pelada, con un chin de cloro, pero cuando usted va allí se da cuenta que utilizan otro tipo de fragancia, va a los baños, son diferentes. Pero a la gente no le importa a nadie. La gente pobre no le importa a nadie. Lo grande es que la gente no se importa. A los santiagueros que son orgullosos es bueno... Pero el Cabral Ibáez se inundó en el mes pasado, inundado de agua. Se le metió la Sabana Larga entera. Gracias, Senencaba, por haber estado con nosotros esta mañana, diciéndonos lo que pasa, que no se ve y que no está en las relaciones públicas. Sigan con el programa.